Contexto económico. Ya está con nosotros Daniel González. Daniel, qué gusto tenerte aquí y además escucharte. Digo, muero de ganas de que nos cuentes cómo ves tú las cosas, qué reflexiones haces en torno al desempeño económico del país en estos 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Marcela, buenos días, Juan, buenos días a los redescuchas de Contextos. Y pues sí, pues hoy traemos una concentración de datos de los últimos 4 años de este gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y que por cierto se presenta en la página número 6 de la sección de finanzas del siglo de Torreón, bueno, en donde se plantea que de cara al cuarto informe de gobierno, la economía muestra claros signos de debilidad, un decrecimiento del Producto Interno Bruto con relación a los trimestres previos, presiones inflacionarias sobre todo en el sector productivo, que seguramente llevarán a ciertas variaciones de precios sobre el final del año, y como sabemos todos, el tema de la inestabilidad en el tipo de cambio, que el día de hoy amaneció por encima de los 19 pesos, 19.05 a la venta, ¿no? Y ante esta perspectiva, los analistas internacionales ya empezaron a cuestionar el desempeño económico de nuestro país, ¿no? Recordemos las calificaciones que da Standard & Poor's y Fitch Ratings, en donde cambian la perspectiva de estable a negativa, ¿no? Lo que en las calificadoras podríamos hablar que de un 8 lo están ubicando más o menos en un 7 por diversos factores, ¿no? Pero bueno, ¿dónde está el punto que debemos de destacar y que me parece muy relevante? No está en función de los datos que llevamos en estos últimos 4 años de gobierno, sino los que se van a presentar en los últimos 3 años para cada uno de los sexenios. Y déjenme comentarle que los últimos presidentes todos han enfrentado de alguna manera crisis al inicio de su sexenio, dejando el último tercio de su gobierno, en los últimos 2 años, el tema de un mejor crecimiento y el fortalecimiento del sistema económico. De alguna manera, al menos los últimos 4 presidentes que hemos tenido han enfrentado crisis económica al principio de su sexenio, pero el crecimiento que han tenido al final de sus sexenios les han permitido enfrentar pues las dinámicas políticas y sociales que suelen tener los finales de los sexenios, ¿no? Recordemos cómo Cedillo enfrenta esta crisis del 94, del famoso FOBAPROA, pero en los últimos 3 años de gobierno del presidente Cedillo, la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto fue de 5%, lo que en promedio, lo que le permitió enfrentar ¿Qué tiempos aquellos? Así es, el divorcio con su partido, que recordemos que no fue nada terso, y sobre todo la transición y la llegada de en este caso de Fox, ¿no? De alguna manera la situación económica generó una transición de alguna manera dócil por los resultados del Producto Interno Bruto. Y bueno, los últimos 3 años del presidente Vicente Fox tuvo una tasa promedio de crecimiento del 4%, y que le permitió precisamente enfrentar la situación tan ríspida en la política con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? No quiero pensar qué hubiese pasado en nuestro país si las tasas promedio de crecimiento estuvieran en el 2.2% como lo es ahora en ese momento político específicamente. Pero como siempre nos lo haces ver, Daniel, tendríamos que ver el contexto internacional, ¿no? Porque finalmente nosotros no podemos sustraernos de lo que pasa en el mundo entero y de cómo las condiciones le permitieron a Cedillo tener esos niveles de crecimiento que yo creo que no se han vuelto a repetir, ¿no? De acuerdo, pero si recordamos, Marcela, en el periodo en el que entra el presidente Cedillo también enfrentó una crisis internacional, y recordemos los efectos vodka, los efectos samba, los efectos tequila, y todos estos nuevas crisis por el tema de la integración económica, pero el petróleo estaba en otras su condiciones, máxima expresión. De acuerdo. Y Fox también enfrenta una crisis internacional, recordemos, si no viene en el tema económico, sino que después se refleja en el tema económico con la situación de las Torres Gemelas y cómo empieza a cerrar fronteras Estados Unidos y dificulta el intercambio comercial y económico, pues en general con todo el mundo, ¿no? La crisis del 2009 de Calderón en el escenario internacional le permitió
permitió sus últimos 3 años crecer a tasas promedio del 4.5% y le permite enfrentar esta gran crisis de inseguridad que se vivía en el país, y de alguna manera terminan pues hasta cierto punto bien sus sexenios. Claro. Sin embargo, las expectativas para este sexenio, Marcela, es que el crecimiento en 2007 y 2018 esté por el 2.4%, prácticamente a la mitad de las variaciones que en promedio tuvieron los otros sexenios. A mí me parece un punto muy importante a destacar por cómo se va a enfrentar la parte final en materia económica de este sexenio. Nos decía temprano el doctor Luis Fonserrada esta situación de la declaración de ayer de Carstens, que siempre es bastante cauto en lo que declara, y que decía que la deuda estaba adquiriendo niveles peligrosos de riesgo. Sí. ¿Qué hicieron Fox y Calderón que no está haciendo este sexenio? Bueno, si me permites comentarlo, por ejemplo, el presidente Zedillo, después de 1994, se concentra en buscar el crecimiento económico, y ya decíamos que los últimos 3 años tiene un 5% de crecimiento promedio del PIB. Fox tiene un gran éxito en apegarse a reducir la deuda durante su sexenio, y cumple con este objetivo, y es precisamente ni el crecimiento económico ni la reducción de la deuda un objetivo que ahorita se esté cumpliendo en el presente sexenio. Y por ejemplo, con el presidente Calderón se buscó la estabilidad macroeconómica y darle certidumbre a las políticas económicas a través de la estabilidad del tipo de cambio, y ese es otro factor que tampoco se está presentando. Entonces, de alguna manera, los objetivos macroeconómicos que se buscaron preservar en los últimos 3 sexenios parece que no se están logrando conseguir en el presente, y que vienen a reflejarse a través del endeudamiento acelerado que ha tenido México en los últimos 3 años, ¿no? Como porcentaje del PIB. Pero bueno, a lo mejor en la macroeconomía no se han tenido estos resultados, pero dicen las autoridades hacendarias, sobre todo, que en la microeconomía sí que se han tenido buenos resultados porque han logrado controlar la inflación, y tal pareciera que todo gira, las políticas económicas en este momento, en torno al control de la inflación. Bueno, es un objetivo macroeconómico que sin duda se está logrando en el presente sexenio y que no le podemos debatir al actual gobierno. Sin embargo, hasta ahorita, Daniel, porque se va a lograr con los incrementos en los energéticos. Y parece que ya empiezan a presentarse presiones desde el mes pasado, y los precios al productor ya tienen un crecimiento del 5%, que está por encima del objetivo del Banco de México. Pero el tema es que este crecimiento del 2% en promedio que se han tenido estos últimos 4 años durante este sexenio ha sido reforzado con gasto corriente por parte del gobierno federal. Por eso el endeudamiento, y por eso los efectos a nivel microeconómico que hemos tenido en los últimos años, porque tú no te explicas cómo las condiciones económicas en nuestro país sigan presentando crecimientos de la ANTAD, ¿no? De esta asociación de tiendas departamentales, que siguen manejando crecimientos de 2 dígitos y crecimientos históricos. Este incremento en el crédito, bueno, ¿de qué manera se está presentando estos crecimientos en el mercado interno? Bueno, debido al gasto que ha efectuado el gobierno mexicano y que no se ha presentado en el tema de la infraestructura. Pero este mecanismo de crecimiento, de estabilidad económica que ha generado un crecimiento del 2%, se acabó, y lo presenta Agustín Carstens al momento de decir que es el momento de ajustar los déficits y dejar de gastar de manera importante. Entonces, los próximos 2 años, con una perspectiva de crecimiento del 2.4%, muy por debajo de lo que lograron los predecesores del presidente Peña, y sin el mecanismo del gasto, y con un escenario internacional todavía de mucha incertidumbre, pues parece que va a ser un final de sexenio bastante difícil en materia económica, ¿no? Y recordemos el planteamiento del ajuste fiscal que ya presentaron, o que presentarán el 8 de septiembre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Bueno, ahora, habría que ver. Ayer ya el Banco de México recortó su previsión de crecimiento del PIB para 2016 de un intervalo de entre 2 y 3% a uno de entre 1.7 y 2.5%, y lo atribuyó a la caída en la actividad económica ya a un entorno externo más adverso. 1.7
1.7% es lo mínimo que podría crecer, y hacía referencia ahorita a lo que decía Agustín Carstens, que como bien lo decía Luis Fonserrada Pascal, pues fue muy eufemista, ¿verdad? Fue muy diplomático al hablar de la necesidad de adoptar medidas fiscales, ¿sí? Y de la situación que está viviendo el país. Pero mi pregunta es esta. Comentabas muy bien, Daniel, que en el caso de Ernesto Zedillo, de Vicente Fox y de Felipe Calderón, ¿cuáles eran sus objetivos económicos perfectamente establecidos? Como bien lo dices, de Ernesto Zedillo, pues fue contener la crisis derivada del error de diciembre, y que Salinas dice que fue culpa de Zedillo, pero todos sabemos que fue culpa de Salinas, ¿sí? Por supuesto. Entonces su trabajo fue contener eso, sin perder el crecimiento, 5% que ya lo quisiéramos ahora, ¿sí? En el caso de Vicente Fox y de Calderón también ellos traían sus objetivos muy bien delimitados, pero yo te pregunto, ¿hay algún objetivo de política económica y financiera del actual gobierno? Porque ahorita mencionabas contener la inflación, pero ¿cómo se va a contener la inflación con los incrementos, los gasolinazos que dijo que ya no iba a haber? Y a partir de hoy, precisamente, tenemos una gasolina más cara y una electricidad más cara. Y en agosto, olvídate, o sea, fue un incremento mucho mayor a los que se dieron en todo el sexenio de Felipe Calderón. Y así podríamos ver una serie de acciones y de medidas y de políticas públicas económicas que, lejos de tener un objetivo definido, pareciera como si estuvieran dando bandazos. No sé, que pudieras esclarecernos eso, Daniel. Bueno, me parece que el objetivo estaba claro al principio del sexenio, que era generar crecimiento económico. Como lo dice Marcela, estos escenarios de inestabilidad internacional hicieron que el gobierno tratara de mantener el crecimiento económico a través del gasto y del endeudamiento que se presentó estos últimos 3 años. Esto es una consideración personal. Yo me imagino que esperaban que se diera un éxito inmediato con las famosas reformas estructurales, porque el mismo presidente llegó a mencionar que a partir del 4º año estaríamos viendo los beneficios de estas reformas y que tendríamos tasas de crecimiento superiores al 4% del PIB anual, y esto no se presentó. Entonces, cuando tú le apuestas a generar gasto estos últimos 3 años, me da la impresión que esperaban que la última parte del sexenio las reformas fueran exitosas y empezaran a generar los recursos que no se estaban generando por el escenario internacional estos 3-4 primeros años. Sin embargo, esto no se da, y es precisamente en ese momento cuando los organismos internacionales se dan cuenta que las reformas estructurales no han tenido el éxito que de ellas se esperaba, es cuando empiezan a poner la perspectiva del desempeño financiero de nuestro país de manera cuestionable, y tenemos artículos como el de Financial Times que nos dice que las reformas no están cumpliendo los objetivos que se esperaban, y que le están poniendo por encima del tema económico el tema de la corrupción y el tema del Estado de Derecho como un problema que no se ha resuelto durante este sexenio. Sí, y también reiterar que el fracaso de las reformas estructurales están detrás de la caída del Producto Interno Bruto y del excesivo sobreendeudamiento. Así es, ¿no? Entonces, de alguna manera, Juan, si me permites hacer una especie de resumen, creo que el error está en haber generado estas expectativas sobre las reformas financieras y sobre todo cómo fueron vendidas a la población, ¿no? Todo el mundo dice que las reformas van a tener beneficios todavía dentro de los próximos 3 o 4 años, es decir, en 8 o 10 años veremos los efectos de cuando fueron aprobadas. Nos hicieron pensar que a mitad de sexenio ya estaríamos viendo estos beneficios. Entonces, el tema es que las reformas no han tenido el éxito que de ellas esperaban. Por supuesto, el excesivo gasto que se ha tenido por parte del gobierno federal y que no ha sido en infraestructura, sino ha sido en gasto corriente, me parece que es un tema que queda pendiente. Y el otro tema es que el crecimiento económico no ha tenido el objetivo que se había prometido al principio del sexenio, y por supuesto una política fiscal, una verdadera reforma fiscal que no se dio, y que dada la fortaleza que tiene y el grado de aceptación que tiene el gobierno federal actualmente, me parece que no se presentará por lo menos en este periodo. Excelente análisis como siempre, Daniel. ¿Algún punto de contacto? Estoy a sus órdenes en redes sociales como Danerto
conocimiento@hotmail.com. Y nada más pedirte tu opinión sobre la declaración del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, que aseguró que en México la gasolina no la consume todo el mundo, sino el consumidor directo, no solamente son solamente quienes tienen automóvil. Entonces, por lo tanto, pues el alza de la gasolina va a afectar mínimamente. Es que es un tema de expectativas y que impacta en todo lo económico, Juan, porque también, además de esa declaración, si tú pudiste checar, también la Semarnat dice que el incremento en el precio de la gasolina es parte de una estrategia para combatir el cambio climático. O sea, por favor, ¿de qué se tratan declaraciones como estas, no? Exacto. Y si te vas más para atrás, cuando tú escuchas que el tema de la tesis del presidente es un error de estilo, cuando te dicen que la Casa Blanca es producto del sueldo de mucho tiempo de trabajo de la esposa del presidente, cuando te dicen que la casa de Maninalco del secretario de Hacienda no entra en conflicto de intereses porque no era secretario, era de parte del equipo de transición, pero no era secretario de Hacienda, no. Es decir, vemos cómo suelen minimizar temas que para la sociedad suelen ser muy importantes, y aquí el tema de credibilidad es donde le está pegando al presidente de la República. Y entonces vemos lo que sucede ayer en la visita de Trump, ¿no? Prácticamente la población esperaba una respuesta enérgica de parte de la presidencia de la República que no se dio, y vemos pues prácticamente el linchamiento que se da en redes sociales por esta reunión. Claro. Muy bien, Daniel, nuevamente nuestro agradecimiento. Gracias.